Bueno, bienvenidos a toda la audiencia, bienvenidos a mis amados fraternos de Colombia. Hoy un poco contento, Bernardo, porque escuchaba que los capítulos nosotros para la audiencia nos reunimos en sitios neutrales, en sitios de ambientes de negocios, cafeterías, hoteles, restaurantes. Y hoy estaba escuchando un capítulo de damas virtualmente en donde se llevó a cabo el testimonio de una mujer y me impactaba mucho lo que ella contaba y todo lo que había hecho el dueño de esta organización en su vida y cómo la había impactado el haber llegado a un capítulo así como llegó Bernardo, como llegó Camilo y como llegué yo. Entonces, Camilo, pues sin tanto preámbulo, y sin tanta pompa, sino más bien dándole importancia a lo que hemos encontrado en esta organización, que es el testimonio, queremos darte la bienvenida. Espero nos toques el corazón hoy con ese maravilloso Ujú. testimonio y todos los micrófonos son tuyos. Y gracias por estar aquí acompañándonos con esta cita. Bueno, gracias Ivancito. Y bueno, pues sí, vamos realmente al plato fuerte, que realmente es compartir mi historia de vida. Yo soy un joven que tiene 24 años, un joven que hace parte de esta organización. Ahorita en junio cumplo 4 años de haber llegado. Mi hermano también asiste a esta organización. Actualmente pues estoy como tal liderando un capítulo en Santa Lucía y bueno, de pronto ustedes se preguntarán qué esto que estamos haciendo, qué significa. A este muchacho que ven acá, eh, pues pasó por situaciones muy difíciles y no es que haya llegado acá a esta organización, a esta estrategia de una manera bien tranquila o invitado así porque quisiera venir. Yo llegué a esta organización con pues una vida destruida, donde en mi corazón guardaba mucho rencor hacia mi padre, un padre que lo odié muchísimo por muchas cosas que había hecho en mi infancia, que ha hecho mi mamá. Mi hogar está conformado pues por mi hermano mayor, pues mi mamá, mi papá. Mi papá toda la vida trabajó, ya ha trabajado como conductor, taxista. Mi mamá toda la vida trabajó en todo lo relacionado con instalaciones de divisiones de baño, bueno, en fin. Fui un joven que desde muy pequeño pues estuvo marcado por una ausencia de mi papá, una ausencia total de él, un joven donde pues, sí tenía un papá físico, pero no tenía un papá sentimentalmente que nos diera un abrazo. Hoy en día yo puedo decir que puedo contar con los dedos de mi mano las veces que tuve un abrazo por parte de él. Y desde muy pequeños con mi hermano siempre vivimos lo que era el maltrato por parte de él hacia nosotros, hacia mi mamá. A mi papá le gustó mucho el alcohol, a mi papá le gustó ser una persona muy mujeriega, una persona que le fui muchas veces infiel a mi mamá. Y nosotros simplemente, mi hermano me llevaba un año, simplemente nosotros no podíamos hacer nada sino callar y cada vez crecer con un odio hacia él y odiando todas las cosas que él hacía o medio nos daba. Nosotros toda la vida vivimos en la casa de mis abuelos paternos. Entonces mi padre siempre nos decía como que lo que no daba él, lo daban mis abuelos o mis tíos. No puedo decir que en mi vida escaseó el alimento, escasearon muchas cosas porque no lo fue así, pero sí escaseó mucho el amor y por parte de un papá. Hoy en día entiendo que esa ausencia que hubo en mi corazón me llevó a cometer muchas cosas, a crecer con ejemplos erróneos. En mi hogar crecí en un hogar donde estaba marcado por el machismo, un hogar donde entre uno más mujer estuviera, realmente uno más hombre era. Y así es que yo fui creciendo, yo fui una persona que se fue comiendo el cuento de que yo entre más mujeres tuviera, entre más mujeres yo llevara a mi casa, entre más mujeres que mi familia conociera, yo era un chacho, y así me lo creía, creía que estaba sacando pues, mi apellido adelante y crecí con con ese pensamiento erróneo. Así fue que soy graduado de un colegio distrital acá en la ciudad de Bogotá,
Y en ese colegio estatal empecé a experimentar muchas cosas que quizás hoy en día no me hubieran gustado haberlas hecho, pero pues que tampoco me arrepiento de esas cosas. Y ¿qué fueron esas cosas? En el colegio empecé a conocer, pues, obviamente lo que eran los amigos y me empecé a pegar mucho a ellos, mucho a las personas que me brindaban un abrazo, un apoyo, todas esas cosas que me brindaban en su momento en el colegio y todo eso yo lo hacía tratando de llenar pues, el vacío que había en mi corazón. Yo hoy en día podía decir que yo consideré gran parte y prioricé a mis amigos por encima que a mi propia familia, a mis propios padres, abuelos, hermanos. Y es así como en el colegio yo era una persona muy mujeriega, un hombre que le gustaba tener varias relaciones, que no me importara con quién fuera, yo me metía, no respetaba absolutamente nada, pero en ese entonces yo me creía que lo que estaba haciendo bien, sin importar que lastimé a muchas personas, a muchas mujeres, que utilicé a muchas a mujeres, porque simplemente vi en eso, en una mujer, un objeto sexual. Es así como fue trascendiendo mi vida, teniendo esa imagen de una mujer. Tuve la posibilidad de graduarme de mi colegio y quería empezar pues, a estudiar una carrera profesional. Les comento pues en mi casa, deciden apoyarme a estudiar la carrera que si Dios lo permite yo ahorita me gradúo. Y es así como empecé a pasar todo el mundo al mundo de la universidad, donde realmente el colegio no me dejó cosas buenas, me dejó dos vicios grandísimos, que fue el alcohol, que fue el tema de las mujeres. Fueron dos vicios que para mi vida fueron bastante duros. Pues llegar a una universidad, es una universidad privada, donde llegué a estudiar de día pues donde realmente me empecé a andar con personas de dinero, donde podía empezar a salir, tenía mi tiempo, podía manejar el tiempo del día. Y es así como a esos dos vicios que tenía le sumé un tercer vicio, que era el vicio de las drogas. Me empezó a gustar todo eso, me empezó a gustar las fiestas, me empezó a gustar salir a tomar, ya cuando me sentía muy tomado, empezaba a consumir drogas, ya me creía el chacho, me creía el más guapo de todos, y es así como seguía en lo mismo, literalmente en lo mismo. En mi casa simplemente sabían que yo llegaba a la casa porque me escuchaban que yo llegaba a las altas horas de la madrugada, que me escuchaban trasbocar, vomitar, ya sabían que Camilo ya había llegado a la casa. Es así como empezaron a pasar ciertas situaciones en mi hogar. Me acuerdo tanto de una anécdota importante, fue que yo una vez armamos un plan con unos amigos, nos queríamos ir para Melgar, un municipio de Colombia, y es así como queríamos irnos para allá, empezamos a armar todo, pues obviamente teníamos que tener económicamente pues harto algo de dinero pues para poder comprar lo que era el alcohol, poder llevar pues bastantes drogas, y es así que llegué al punto que no me importaron las cosas, llegué a empeñar algunas cosas de mi casa para poder patrocinar todo eso, para poder patrocinar mi consumo, para poder patrocinar las fiestas, el alcohol. Y hoy en día yo digo como, bueno, ¿por qué tuvieron que pasar todas esas cosas o por qué tuve que hacer esas cosas en mi vida? Pero realmente nunca entendía el porqué de todo eso. Es así como mi hogar está literalmente destruido, donde solo habían peleas, donde yo simplemente llegaba a la casa era a escucharlos pelear. La relación con mi hermano era una relación pésima. Mi hermano que creció con las mismas ideologías que nos habían enseñado a ser mujeriego y en su momento también puso en primer lugar a sus amistades. Entonces era una familia totalmente disfuncional, una familia totalmente destruida. Y es así como empiezan a pasar ciertas cosas en mi vida. Y una de esas cosas fue que yo una vez me vi muy borracho y muy drogado en un parque con una persona y pues ella llegó y me dijo que si tenía ganas de unos dulces. Y es así como yo resulté en un centro comercial, en un almacén de cadena, robando dulces, guardándomelos en los pantalones, y sin pensar pues, que me iban a descubrir, me descubrieron
y pues me llevaron obviamente pues para la zona de seguridad. Y es así como en esa zona de seguridad, a la persona con la que yo estaba le Aló. dijeron, vea, tiene 5 minutos para que vaya y, Sí, lo tengo al y máximo. consiga, y consiga la plata para, Está al para máximo. poder pagar y que no le ponga ningún inconveniente. Y es así como todas esas situaciones, pues pasaron Pero un 5 10 momento. 15 minutos, la pelada nunca llegó, y es así como pues me vi en una patrulla totalmente esposado, donde obviamente pues empezaron un proceso penal, donde yo me di en una patrulla como hasta las 3 de la mañana, rodeado de gente que realmente yo decía como que bueno, yo sí son ladrones, yo no. Y yo decía como que, bueno, yo porque estoy acá, vea como todo lo que ha pasado, lo que pasó cuando empeñé algunas cosas de la casa, se dieron cuenta, ya en la casa no, yo valía un cero a la izquierda, ya pues mis familiares llegan y me decían, yo no le puedo, yo tengo una primita, y me decían, yo no lo puedo dejar usted solo con la niña, porque yo no sé usted ya qué va a hacer. Y eran palabras que dolían, que yo no sabía, y por qué todo eso. Entonces yo decía como que, bueno, ya mi vida pues tiene que cambiar. Tomo la decisión en esa patrulla de al otro día quererme ir y decirle a mi familia que me quería ir para el ejército, que era lo mejor. Pero dije, pues antes de irme, pues yo me tengo que pasar la última fiesta con todos los Aló. poderes. Y es así como ya yo tenía todo pensado nuevamente pues para salir Yo y estoy hacer escuchando y se escucha perfecto, esa Bernardo. fiesta, sin pensar que, bueno, las cosas nunca fueron así. Me acuerdo tanto que como a las 3 largas Aló. abrieron la patrulla, Que me estoy bajaron de probando esa acá patrulla, dijeron mi en mi nombre, celular y volteé a se escucha mirar, perfecto. estaba mi papá esperándome con mi tío, Pero entonces y bueno, mi no es la papá pues me transmisión, ya es recibió, me pegó como, el dispositivo de la como persona. 3 cachetadas, O el pero internet pues de realmente ellos. fueron cachetadas que no me dolieron, pues porque yo siempre dije, mi papá siempre estuvo para eso. Mi Bueno, papá fue un listo. papá que siempre Chao. estuvo para reprender, pero que nunca estuvo para darme amor, que nunca estuvo para corregirme, para enseñarme, sino que siempre estaba para eso. Cuando hacía cosas malas, ahí él estaba. La escena que sí más me dolió fue esa escena que pasó después, que vi a mi mamá totalmente bajarse de un taxi con mi hermano en llanto, y esa mujer que yo en ese entonces decía que amaba tanto, esa mujer que yo decía que era mi vida, que era mi todo, hoy en día entiendo que en ese entonces no la amaba de verdad, porque hice pasar muchos momentos incómodos, y uno de esos fue eso, se bajó ese taxi totalmente en llanto, y me pegó como 2 cachetadas, pero no fue como la fuerza, sino fue el sentimiento con que lo hacía. Ella lloraba y me decía, Camilo, ¿usted por qué me hace esto? Después me entero que mi mamá ya estaba buscándome una PJ, pues porque le han dicho que me habían llevado en un camión para una PJ, pero que no sabían para dónde. Y bueno, es ahí donde empezó a entender muchas cosas de mi vida, donde les digo a ellos que la mejor decisión era que me fuera para el ejército. Todos dicen que sí, que era lo mejor. Y yo ya me veía calvo, yo ya me veía calvito, prestando servicio. Y llegó un tío, llegó mi dijo, no, Camilo no se va, Camilo se va a quedar a mi mando. En ese entonces a mí me gustaba mucho el rap, yo me vestía ancho. Ella me empezó a decir, usted Camilo se va a empezar a vestir como un hombre, se va a empezar a subir los pantalones donde son, a la cintura, se va a empezar a vestir como un hombre decente. Y es así como empiezan a pasar muchas cosas en mi vida, que hoy en día entiendo los propósitos del por qué. Es así como mi hermano conoció primero esta organización. Mi hermano lo invitaron, él llegó, le gustó, y él a ver mi vida que estaba hecha un caos, me invitó a esta organización, yo fui a un capítulo, en ese entonces era un almuerzo, fui, escuché una historia de vida así como la estoy contando yo, pues la verdad no me gustó, me alejé y seguía en lo mismo, con la diferencia era que ya si Camilo quería estudiar, a Camilo le tocaba pagar la universidad, a Camilo le tocaba empezar a dejar todo su sueldo para su universidad, para salir adelante. Empecé a trabajar con mi tío en un hotel donde el horario era pues, de domingo a domingo. Y bueno, ahí en ese momento es donde empecé a entender muchas cosas y donde empecé a experimentar lo que realmente era la soledad o es la soledad. En esa soledad me di cuenta que nunca esos amigos que consideré mi familia
ninguno estuvo, que esos amigos que siempre dije que eran lo máximo, esos que eran mis panas, nunca estuvieron para mí en esos momentos. Al contrario, los que siempre estuvieron para bien o para mal, siempre fue mi familia. Es así como en esa soledad conozco una mujer de la cual aprendí muchísimas cosas buenas y empecé a querer cambiar mi vida, a querer hacer algo diferente. Mi hermano me invitó a esta organización y empezó a pasar algo diferente. Y es algo diferente fue que en esa cena, me acuerdo tanto, que ese hombre empezó a contar su historia de vida. Yo me empecé a sentir muy identificado y a mí me dio mucha rabia. Yo dije, mi hermano le dijo muchas cosas que yo estaba haciendo para que yo me quede, para que me quedara o para que me gustara. Pero pues, realmente nunca fue así. Realmente hoy entiendo y pues le doy gracias a esa persona y a ese ser que hoy me tiene acá compartiendo mi historia de vida y que esa persona me la presentó en esa historia de vida de una manera muy diferente y me habló de Jesucristo. Yo decía, Jesucristo es el único, ese man está colgado allá en una iglesia, en ese madero. Para mí eso era Jesucristo, para mí Jesucristo. Mi familia es muy creyente, es católica. Entonces yo decía, Jesucristo pues normal. Cuando ese hombre sigue contando muchas cosas de su vida y de un momento a otro yo empecé a llorar y me empecé a sentir identificado con muchas cosas que él contaba. Y es así como empecé a comprender que Jesucristo es una persona real, que Jesucristo es un ser maravilloso que tocó mi puerta en el momento más indicado. Yo fui una persona que me sentía orgulloso estando metido en ollas, consumiendo, que me sentía orgulloso estar borracho, que me sentía orgulloso estar drogado, que me sentía orgulloso con miles de mujeres. Y ese hombre que tuvo tantos errores, la única persona que lo logró cambiar fue Jesús. Y ahí empecé en este proceso. Ahorita sí empieza lo bueno, eso lo de atrás era lo malo. Ahorita sí empieza lo bueno y es que lo bueno fue que le di la oportunidad realmente a Jesús, a Jesucristo, porque a mí me lo habían vendido como que Jesús era una religión. Y de pronto por eso no me gustó y por eso amo lo que hago, amo contar mi historia de vida y poderles decir a cada uno de ustedes que Jesucristo no es una religión, sino que Jesucristo es una relación, que tú puedes hablar con Él en donde sea, tú puedes abrir tu corazón y Él te va a escuchar, Él va a escuchar todo lo que tú le quieras decir. Y es así como bueno, pues lo primero que le empecé a pedir y le pedí que me diera un trabajo, que quería un trabajo pues para poder asistir a los capítulos, que en ese entonces eran los sábados. Y es así, él me respondió, me dio un trabajo, empecé a trabajar en una firma de abogados y empecé en un cargo muy bajo, muy bajo. Y bueno, me seguía comprometiendo. La pelada con la que estaba empezó a asistir también a esta organización. Teníamos una relación muy, muy bonita y trabajaba conmigo. Y bueno, llegaron los momentos débiles y me acuerdo tanto que una vez estaba muy estresado del trabajo, salí para mi universidad, me fui con una compañera de trabajo y dijimos que, bueno, una cervecita, entramos a tomarnos una cervecita, bueno, la segunda cervecita fue la segunda cerveza, no, con una tercera, pues ya la tercera Camilo se empezó a recordar su pasado, Camilo le empezó a levantar la ceja, que no sé qué, y, y bueno, resultamos en una residencia, teniendo relaciones sexuales con esa persona. Y yo después dije como que miércoles, la embarré, le di entrada nuevamente pues a que las cosas malas llegaran en mí. Y bueno, en ese entonces nos habían escogido, me acuerdo tanto como testimonio de pareja con esta chica y pues había, como hace 8 días había pasado eso. Y yo dije, no, güey, pucha, no, uno tiene que parar ahí y contar pues toda la verdad, porque uno no puede parar a decir mentiras. Y yo decía, no, yo he escuchado en testimonios que uno puede pedir perdón a través de las historias, o sea, en pleno público, y así fue, pin, 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 te pido perdón, bam, 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 yo te he fallado, tin, tin, no sé qué, y bueno, fue un perdón muy por encima, y pues obviamente yo no me podía decir que no, me perdonó, todo chévere, yo dije, ya, Camilo se salvó, pero no, realmente el perdón con Jesús es un perdón real,
sentí en mi corazón que le tenía que pedir perdón a ella, le pedí perdón a ella, y me hizo dos preguntas que fueron bastante duras. Una de esas preguntas fue: Camilo, dígame, ¿usted me fue infiel de cama? ¿Sí o no? Dígame con cuántas. Uy, yo dije como que, uy, ya, eso es otra cosa, no, eso no, las preguntas, no. Pero estar con Jesús es ser una persona sincera. Le respondí a ella de una buena manera, ¿no? Pues obviamente fue durísimo para ella, nos separamos, en fin. Para no hacerles tan larga la historia, les voy a empezar a contar qué siguió pasando. Después de que tomé esa mala decisión, me quedé sin trabajo. Había tenido la posibilidad de ascender en el trabajo donde estaba. Terminé siendo coordinador judicial, tenía a mi cargo un pobre pelado que hasta ahorita estaba estudiando, tener a mi cargo como 15 abogados, tenía un buen salario, un hombre que se volvió prepotente, un hombre que se le subió la plata a la cabeza, que empezaba a humillar, que se creía el chacho. Y es así como, después de todo eso, me quedé sin trabajo, me tocó empezar nuevamente de cero, duré aproximadamente un año sin empleo. En ese año volví a entender nuevamente que Jesucristo quería algo conmigo y que Jesucristo quería moldear muchas cosas en mí. De estar en la nube en la que andaba, me tocó nuevamente empezar de cero. Y es así como empiezo de cero, pero nuevamente con Jesús. Eh, Reconozco que en ese entonces el dinero me había dañado la mente y había puesto en primer lugar muchas cosas. Después de eso le empiezo a servir a Dios, le empiezo a servir a Jesucristo, empiezo a ir a dar testimonios donde lo fuera y hacer muchas cosas por Dios, por Jesús, compartir mi historia de vida en colegios, en centros de rehabilitación, en fundaciones, en la calle, muchas cosas. Ya es donde empecé nuevamente a afianzar mi relación con Dios. Pero ustedes en estos momentos se estarán preguntando, bueno, ¿y la familia de Camilo qué? ¿Qué pasó con ese papá? ¿Qué pasó con esa mamá y con ese hermano? Hoy en día ya quiero de pronto empezar a contar un poco de mi realidad. Ese papá que por mucho tiempo odié, la única forma de yo perdonarlo fue en una clínica. Yo logré perdonar a mi papá cuando se enfermó. A él le tuvieron que hacer varias cirugías, donde mi papá duró hospitalizado más de un mes, donde mi papá es gordito y cada vez era más flaco. Entonces ya yo donde empecé a preguntarme, bueno, pues a la final de todo es mi papá, el papá que Dios había puesto en mi vida. Y bueno, ese Jesús empezó a dar muchas respuestas en mi corazón. Yo siempre, toda mi vida me preguntaba el por qué mi papá a mí nunca me había dado un abrazo, por qué mi papá nunca nos había querido sinceramente, porque mi papá puso en primer lugar muchas cosas, porque mi papá trataba hacia mi mamá, nos trataba hacia nosotros. Pero la única persona que logró responder eso fue Jesús, fue Jesucristo, y puse en mi corazón que yo muchas veces lo juzgué a él, pero yo nunca me pregunté de dónde venía él, nunca me pregunté cuál había sido su niñez, y es así como empiezo a indagar, me di cuenta de muchas cosas, que no es excusa para muchas actitudes y cosas que él hizo, pero, pero ahí es donde entendí que el tema de las cadenas que llevamos es real. Mi papá llevó las cadenas de mi abuelo y yo estaba llevando las cadenas de mi papá. Yo fui un hombre que siempre dije que no quería ser como él. Siempre lo dije, nunca voy a ser como mi papá. Resulté siendo el mismo hombre, un hombre mujeriego, un hombre que le gustó el alcohol, que le gustó ser compinchero. Y es así como ese papá, como les decía, lo logró perdonar en un hospital, donde lo logró perdonar a él en una clínica. Y ahí es donde empecé a entender que ese vacío que tanto les hablé, que quise llenarle de muchas cosas, la única persona que logró llenarlo fue Jesús, dándome ese perdón hacia mi papá. Es así como en mi vida realmente empieza a cambiar, mi hogar empieza a cambiar, empiezo a trabajar en el área financiera y es así como empieza a ir súper bien, empiezo a ganar bueno y, y bueno, empezaron a suceder muchos milagros en mi vida y ya para ir como tal, llegando al desenlace, resulté trabajando en un banco muy reconocido del país y yo decía como que bueno, se abrieron esas puertas, vamos a hacerle, Camilo, usted puede. Y es así como actualmente estoy trabajando en un banco y Dios, ese Jesús es real, ese Jesús ha bendecido muchas cosas de mi vida
me ha dado muchas cosas. Hoy en día ese muchacho que estaba en ollas consumiendo, hoy en día me siento orgulloso de lo que soy. Sé que mi mamá se siente orgullosa de lo que soy, de lo que es mi hermano. Actualmente tengo una familia asombrosa, pero a veces las cosas no son, uno cree que, o uno pide, yo siempre le pedí a Dios que quería pues que mi familia cambiara, que mi familia conociera de Dios, que mi familia conociera de ese Jesús, y la única forma que llegó a pasar fue que mi mamá, ese ser que tanto amo, le detectaron que tenía cáncer en el páncreas. Para nosotros esto fue algo durísimo, algo muy, muy duro. Y es así como empezamos todo ese proceso de que a mi mamá la tuvieran que entrar por una ruta oncológica. Y no es fácil, no fue fácil nada de eso. Donde actualmente ya nos habíamos salido de vivir de mis abuelos, habíamos recibido una bendición, un apartamento, estar en un lugar privilegiado de la ciudad. Y creíamos que todo estaba bien, que ya Jesús estaba trabajando bien, que ya estaba bien, mi hermano, mi familia. Y llegó ese cáncer y fue durísimo para nosotros, pero a través de ese cáncer Jesucristo nos quería mostrar que una vez más nos teníamos que unir como familia, que una vez más teníamos que dar ese paso de fe y creer en Él y creer que la única persona que podía seguir restaurando nuestra familia era Él, Jesucristo. Y es así como ese milagro, se los cuento acá a cada uno de ustedes y se los digo con una sonrisa en mi rostro, porque yo siempre le pedí a Jesús que quería ver una sanidad en mi mamá, que no la operara, pero bueno, las cosas a veces no son como uno quisiera. Yo quería que antes de que la operara, que el doctor dijera, no, ya su mamá está sana, chao, se puede ir. Esa era la forma que yo quería. Ahí ya, para esa operación, le tenían que aperturar gran parte del estómago. Así fue, ese era el mayor miedo que tenía mi mamá, le aperturaron gran parte del estómago. Pues con Talaya fue durísimo. Y bueno, le sacaron el 60% de su páncreas, el vaso se lo sacaron también. Y es así como, bueno, yo dije, pues bueno, Jesús no me dio ese milagro, no me lo dio, pero yo sé que me dio muchas más cosas. Eh, y, pero Jesús es fiel a aquellas personas que le creen y que dan un paso por Él y aquellas personas que deciden realmente creer y poner su vida a Él. Es así como el resultado de la biopsia, cuando fue a leerlo el médico, le dijeron que ese tumor era benigno. Y hasta el médico era asombrado. Yo no pude estar ahí, el que estuvo fue mi hermano en ese momento, y le dijeron, si a usted la entramos a operar, fue porque tenía cáncer y ese tumor era maligno. Ya ahí es donde me di cuenta que Jesucristo sí hizo ese milagro de sanar a mi mamá. Hoy en día les puedo comentar que mi familia yo no la cambio por nada del mundo, que ese papá que tanto odié, ese es un papá que hoy en día estamos en proceso de cambios, en proceso de cambios, pero hoy en día lo amo con todo mi corazón, amo con todo mi corazón a mi mamá, a mi hermano, somos como niños chiquitos a veces jugando, somos unos muy buenos amigos, la relación con mi madre, una relación llena de confianza, de orgullo por parte de ella, por parte de cada uno de mi familia, de lo que somos, de lo que nos hemos convertido. Y bueno, esa mujer que les había hablado, esa es como la versión 1.9 de mi testimonio, es una versión nueva. Y bueno, una persona con la que teníamos muchos planes, con la que teníamos un plan de casarnos, y una persona con la que duramos 5 años largos, donde experimentamos cosas muy buenas, donde me enseñó muchas cosas. Bueno, hay veces las personas no son para siempre y hay veces los propósitos de Dios siempre van a ser perfectos. Y yo le empecé a pedir a Dios que me empezara a mostrar si ya era la mujer para mi vida. Y bueno, empezaron a pasar ciertas cosas y es como, bueno, ya casi estamos a 2 meses de que tomé la decisión de apartarla de mi lado. Hoy en día puedo decir que me siento orgulloso, me siento tranquilo de esa decisión, me siento feliz porque Jesucristo siempre quiere y busca lo mejor de nosotros. A veces ese brillo que
que uno tiene, como le decía ahorita Bernie, es un brillo que nadie se lo puede apagar a uno, nadie se lo puede tapar y empecé a sentirme así. Ella por ciertas cosas se alejó de fraternidad, no volvió y desde ahí empezaron a pasar muchas cosas. Por eso hoy en día entiendo que todas las cosas deben girar en torno a Dios, todas las cosas siempre se debe poner primero a Jesucristo y hoy en día estoy feliz, Dios ha puesto muchas cosas en mi ser, hoy en día tengo una bendición grandísima, me ha dado una moto, después empecé a pedirle que quería una moto diferente, con la marca, yo había escuchado varios testimonios, ya con esto termina, muchos testimonios de que decían los fraternos, no, es que uno tiene que pedir con la marca, el color, todo. Y yo dije, bueno, pues vamos a empezar a hacerlo. Entonces yo le empecé a pedir a Dios, venga Dios, yo quiero una moto así, de esta marca, quiero de este cilindraje y estos dos colores. Hay dos colores, yo la quiero roja o naranja, usted escoja. Y bueno, ya el último día, ya no me acuerdo tanto que una vez dije como que, bueno, eso como que no se va a cumplir. Escribamos otra cosa, y yo dije, no, hay que tener fe, Camilo. Y le escribí, Tim, quiero una moto, tan, tan, tan. Y hoy les puedo decir que de una manera bendecida, de una manera muy grandiosa, hoy tengo mi moto, una moto excelente, una moto para disfrutarla y tengo un hogar maravilloso. Dios ha puesto personas en mi vida que me han hecho despertar muchas cosas nuevamente, una, personas que siempre Dios va a poner personas que te van a ayudar a crecer, a superarte. Y es así como me siento orgulloso de lo que soy, me siento orgulloso de mi familia, pero todo esto fue a través de que le di la honra y le di la entrada realmente a Jesús para que entrara en mi vida y entrara en mi familia. Esa es mi historia de vida. Obviamente pues faltan muchas más cosas que se me pudieron pasar, pero bueno, es muy corto el tiempo en televisión, como escuché por ahí, y ya a los que quieran seguir escuchando historias como estas, síganlo haciendo, sigan viniendo, sigan haciendo parte de sus capítulos, que historias de vida como estas grandiosas. Eh, pues bueno, les quiero compartir la oración de entrega, con eso sí para finalizar mi historia de vida y ya disponerme a lo que diga mi presidente, a algunas preguntas que tengan, no sé, curiosidades. Entonces, quiero que en esos momentos y en donde estén, realmente se den la oportunidad de que Jesucristo haga algo. Hoy confieso y siempre en mi testimonio lo digo, yo nunca pensé, nunca en mi vida pensé estar compartiendo mi historia de vida, nunca. Esto lo hago todos los viernes en mi capítulo en Santa Lucía. Soy presidente de ese capítulo, hago parte de ese capítulo con mi hermano, con grandes amigos, donde tenemos un viaje más de una hora por ir a servir. Y nunca eso hubiera pasado, mi familia no estuviera como está si no le hubiera dado la entrada a unas palabras maravillosas que tienen poder si ustedes la hacen con fe. Hoy los invito a que donde estén, cierren sus ojos y me acompañen en esta oración. Es muy corta, pero si la hacen de corazón, sé que algo va a pasar. Dice, Señor Jesús, Señor en Jesús, en esta tarde en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados te pido perdón por todos mis pecados y te abro las puertas de mi y te corazón abro las puertas de mi corazón para que entres allí para que entres allí y no salgas jamás. y no salgas jamás. Hoy te declaro Hoy te declaro como mi único Señor, como mi único Señor, sanador sanador y salvador y salvador de mi vida de mi vida y de mi familia. y de mi familia. Amén. Amén.